Bueno, bienvenidos a todos a esta clase de análisis de mercado gratuita. Es una clase de análisis de mercado tanto para nuestros alumnos como para nuestros seguidores en Instagram. Básicamente, lo que queríamos era hacerles una visión general de lo que está sucediendo ahora mismo en el mercado, darles nuestra opinión, nuestro análisis y darles una perspectiva sobre cómo pueden afrontar este tipo de mercados. Sabemos que muchos de ustedes están haciendo trading, están empezando a hacer trading. Es primera vez que se enfrentan a este tipo de situaciones o correcciones en el mercado y es muy importante tener este tipo de reuniones, aunque sean así relámpago, ¿no? De emergencia, pero para que ustedes puedan situarse y sepan que esto es más normal de lo que parece. Entonces, bueno, los dejo con Antonio. Bueno, perfecto. Voy ante todo a comentarles dos o tres cosas que hemos notado hasta ahora que son de suma preocupación y que, bueno, vamos a verlas desde el punto de vista de gráfica, la parte de análisis técnico, porque obviamente son puntos de referencia. Voy a comenzar mostrándoles en TradingView. Vamos a ver el VIX. Vamos a verlo primero en diario. Y les voy a hablar en qué consiste y vamos a hablar un poquito de lo que está sucediendo ahora mismo. Entonces, lo primero es, por supuesto, percatarnos de que el VIX, el día de ayer, de hecho, si hacemos un pequeño zoom en esta zona, perfecto. Fíjense que el VIX tuvo un salto el día de hoy significativo. Ya veníamos viendo estos días anteriores ya veníamos viendo un movimiento similar en cuanto a el VIX, ¿no? La tendencia positiva. Ahora, ¿qué significa el VIX y por qué es importante tenerlo en cuenta? Vamos a repasar rápidamente el concepto. Es conocido como el índice de miedo. Por supuesto, en la medida que el VIX aumenta particularmente por encima de 15, vamos a observar que el mercado en general, ¿verdad?, tiende a subir su volatilidad. Subir su volatilidad puede implicar movimientos mucho más bruscos de lo normal, puede implicar caídas más abruptas, puede implicar caídas importantes en donde digamos, el grueso de las acciones toca mínimo para luego rebotar y luego hacer mínimos más abajo, luego rebotar de alguna manera y seguir haciendo mínimos más abajo. En fin, generarnos una serie de nuevos mínimos consecutivos durante el día. El problema de los mínimos no es que nada más sean mínimos o que tengamos un día negativo. El problema de los mínimos es que vemos mínimos que incluso son los valores mínimos de periodos de 2 semanas o de 2 meses, en algunos casos de un año. Es decir, que estamos viendo que las acciones están cayendo, están rompiendo soportes importantes. De allí la importancia de entender un poco más lo que puede estar sucediendo. Entonces, bueno, fíjense, ¿cuándo tuvimos un VIX así de elevado, si se quiere, en comparación la última vez? Bueno, fue precisamente cercano a el inicio del mes de julio, ¿verdad? Fue de finales de junio a principios de julio. Voy a volver a esto en un momento porque voy a compararlo precisamente con el día de hoy y como vemos estamos teniendo un VIX en sus máximos de probablemente más de 4 o 5 meses. Es decir, estamos viendo un movimiento bastante importante. Bueno, entonces reiteramos, el VIX es el índice de miedo. Un VIX por encima de 15 implica un mercado con mucha volatilidad. Hay ansiedad. Los inversionistas simplemente están en una situación en donde a lo mejor ocurren pequeños rallies, pero típicamente suelen ocurrir una serie de mínimos cada vez menores. Entonces, esa es la situación en cuanto a una manera de evaluar bastante rápido lo que se está dando, ¿no? Observar rápidamente que el VIX está subiendo de esta manera. Luego, vámonos ahora por un momento a el Standard & Poor's para que veamos cómo está reaccionando. Fíjense la caída y la importancia de la caída. De allí que se ve un VIX mucho más elevado que además nos preocupa porque si ustedes se fijan, vamos a hacer un pequeño zoom out para mostrarles el comportamiento del Standard & Poor's
un poco más atrás. Y recordemos, el Standard & Poor's no es otra cosa que el índice de las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos, y él mismo típicamente mide lo que sería el comportamiento de las 500 acciones más grandes por valor de mercado, que incluye, por supuesto, todos los sectores, los 12 sectores más importantes o los 12 sectores de la economía. Es decir, que un Standard & Poor's caiga de manera tan importante quiere decir que el sell-off, en este caso, o la venta, está ocurriendo a lo largo de todos los sectores del mercado. Bueno, si analizamos el Standard & Poor's, como dije anteriormente, el VIX, o lo que es el índice de volatilidad, el cual representa el nivel de nerviosismo del mercado, está a sus máximos de los últimos 4 meses. O sea, volviendo a hacer la analogía acá, estamos hablando de que el VIX, por este periodo acá, tuvo un pico que se compara al VIX que se encuentra ahora mismo. Sin embargo, y la parte perdón, corrijo, disculpen, acá fue el pico del VIX. Es decir, esta última caída que tuvimos acá. ¿Ok? Entonces, esta última caída que vimos acá mostró, este es el VIX comparativo con esta caída que estamos viendo el día de hoy. Ahora bien, si bien el VIX tiene valores similares, fíjense que el Standard & Poor's aguantó aquí. ¿Y qué es aguantar? Bueno, básicamente la media móvil, en este caso la media móvil de 50, que es esta curva azul, la cual representa el promedio de los últimos 50 días del cierre del Standard & Poor's, ¿verdad? Esa media móvil no fue rota. Es decir, vemos que el Standard & Poor's logró mantenerse en la zona de la media móvil de 50. Es decir, actuó de soporte o de piso, que posteriormente, como podemos ver acá, vean el volumen, aquí como un pico de volumen, que posteriormente se tradujo en un rally de alivio, ¿verdad? Porque vemos el incremento de volumen acá y fíjense que comenzaron a ver nuevos máximos hasta, por supuesto, lograr romper el máximo que se había presentado a finales del mes de enero, a principios del mes de febrero. Es decir, la caída sirvió obviamente de oportunidad para, y es lo que típicamente sucede en el mercado, después que viene la caída ocurre lo que llamaríamos un aguante o se forma un piso, que en este caso era la media móvil de 50 y que posteriormente originó un buen rally o un buen movimiento positivo. Lo que estamos viendo al día de hoy, a pesar de que el VIX se parece acá, estamos viendo una caída mucho más dramática que más bien se asemeja a la corrección que hubo en el mes de enero. O sea, finales de enero, casi principios de febrero. Esa corrección fue la primera vez que el Standard & Poor's caía en un periodo bastante razonable, caía por debajo de esa curva azul o la media móvil de 50, media móvil en este caso simple de 50. Esa caída, por supuesto, trajo un rebote importante. Fíjense que acá se consolidó. De hecho, hizo un piso que posteriormente, luego de hacer lo que llamamos un doble tope, el Standard & Poor's se devolvió y testeó incluso la media móvil de 200. Y a partir de allí vemos que el Standard & Poor's testeó en un par de ocasiones la media móvil de 200, que fue acá cuando rebotó, y acá, ¿verdad? Y esos dos testeos posteriormente originaron máximos cada vez mayores que hicieron que el Standard & Poor's se mantuviera por encima de la media móvil de 50. Es decir, dicho en otras palabras, aquí se da oficialmente el rebote, donde comenzamos a ver incluso que la media móvil exponencial de 20 cruza a la alza a la media móvil de 50. Es decir, el precio de los últimos 20 días superan el promedio del precio de los últimos 50 días. Es decir, que estamos viendo precios en los días más recientes más altos que los últimos 50 días. Y ese cruce acá, donde vemos la curva verde por encima de la curva azul, indica que el Standard & Poor's comenzó a modo de recuperación y, por supuesto, continuó. Fíjense que hasta la fecha, la media móvil exponencial de 20 no ha vuelto a cruzar, como lo hizo acá, a la baja de la media móvil de 50. Por ende, la caída del día de hoy, por supuesto, entre otras cosas, prende las alarmas. Primero, porque son varios días consecutivos de caída. Vean cómo, y vamos ahora a acercarnos acá. Vamos a acercarnos un poco acá porque es importante destacar
el tema de... Ahí, perfecto. Fíjense estos últimos días, ¿no? Y con esto quiero básicamente contar el número de velas. Y aquí hay un día y luego tenemos los 5 últimos días. Pues, o sea, tenemos 6 días consecutivos, ¿verdad? 6 días de velas rojas. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5 y el día de hoy. 6 días de vela roja. Por cierto, tampoco es que el día anterior fue muy positivo, ya que hizo un martillo, ¿no? Esa velita azul, verde que ven allí, al igual que el día anterior, o sea, los 2 últimos días, ¿verdad? Si comparamos, esos dos últimos días fueron realmente, si se quiere, raquíticos, ¿no? O sea, no mostraron un mayor movimiento. O sea, es decir, que no ha habido un día en donde el Standard & Poor's ha hecho este tipo de movimiento con velas verdes, queriendo rebotar a la alza o queriendo aguantar, o una vela así en volumen, que quiere decir, bueno, que como ven, este es el promedio del volumen, que tenga un volumen por encima del promedio que además sea verde, como estas velas acá. Es decir, que estamos ante un mercado en donde los compradores repentinamente desaparecieron. Así de sencillo se puede interpretar. Y no solo desaparecieron, sino que llevan 6 días continuos los vendedores simplemente deshaciéndote de posiciones. Pero lo que particularmente hay que señalar el día de hoy, y es donde yo creo que todos tenemos que prestarle mayor atención a lo normal, es el hecho de que se ha acelerado la caída. Ahora mismo está tratando, si se quiere, ha venido como un pequeño alivio, pero está tratando de mejorar. Pero fíjense que se ha acelerado la caída, es decir, las velas cada vez se han hecho más grandes y está ahora mismo por debajo de la media móvil de 50. Cuando este panorama ocurre, estamos ante una potencial rotura pues, de la tendencia, en este caso la tendencia alcista. O sea, se puede venir una corrección importante. Recordemos que una de las cosas que suele suceder en mercados bastante negativos es el tema del margin call. Me explico. El margin call, cuando nosotros compramos acciones, por ejemplo, los inversionistas o aquellos que hacen swing trading o incluso las grandes casas de inversión, cuando compran acciones, normalmente utilizan su margen o su apalancamiento financiero, es decir, utilizan más dinero del que tienen. Típicamente el margen para tener de un día para otro la acción es de 2 a 1, es decir, el broker te ofrece el doble del dinero que tú dispones, o mejor dicho, si yo tengo 5.000, el broker me ofrece 10.000 en total, 5 míos y 5 que el broker me ofrece. Entonces, obviamente, esos apalancamientos, cuando se vienen caídas tan importantes, ocurren 2 cosas importantes de destacar. Número 1, saltan los stop loss, porque hay muchísimos stop loss que están colocados por debajo de ciertos soportes clave, ¿verdad? Y en el momento que ocurre la presión a la venta, saltan los stop loss, generando ventas adicionales, que hay que tener cuidado con eso. Y número 2, los márgenes obligan a muchos inversionistas que, por ejemplo, no tienen el stop loss todavía o que lo tienen más abajo, pero carecen de suficiente dinero en la cuenta por las pérdidas que han tenido, obligan a los inversionistas, estos márgenes, a cerrar posiciones. De nuevo, generando mayor presión a la venta en el mercado. Entonces, ocurre un factor por 2 que básicamente yo lo tengo que ver con mucha cautela y tengo que prestarle mucha atención. Entonces, por un lado, los márgenes se incrementan, o sea, el margin call se incrementa y ocurre una venta, y por supuesto los stop loss, al activarse, ocurre una serie de nuevos mínimos. Y ahora mismo, el efecto que estamos viendo el día de hoy, sin duda, es un efecto de ese tipo. Déjenme ilustrárselo con 5 o 6 acciones líderes, por lo menos desde el punto de vista de lo que hemos venido monitoreando, acciones líderes de nuestro portafolio, no necesariamente acciones líderes que algunos de ustedes tienen, pero acciones que hemos venido siguiendo y que vemos el día de hoy teniendo un comportamiento muy por encima de lo que está sucediendo. Ok. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a comenzar, antes de continuar, vamos a hacer una pequeña revisión. Ya vimos el Standard & Poor's y vamos a ver rápidamente el Nasdaq para mostrarles un poquito de lo que ha venido sucediendo.
Ok, vamos a ver el Nasdaq y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha venido sucediendo antes de mostrarle las acciones. Bueno, decíamos entonces anteriormente que estamos viendo un mercado o estamos ante un mercado en donde el Standard & Poor's, que es el índice que tiene las 500 acciones más importantes desde el punto de vista de tamaño de capitalización de mercado, el Standard & Poor's está sufriendo una caída importante el día de hoy que vimos que era por debajo de la media móvil de 50 y tal y como mencionábamos anteriormente, decíamos que el índice de volatilidad está muy por encima, o el VIX, que es el índice de miedo, está muy por encima de valores típicos que serían por debajo de 15. Vemos que el VIX está llegando a sus máximos de los últimos 4 meses, pero además vemos el Standard & Poor's y por supuesto vemos al Nasdaq cayendo por debajo de la media móvil de 50. Es decir, si hacemos un pequeño zoom out en el Nasdaq, fíjense que y para comparar simplemente las posiciones, si recordarán, vimos acá, en este caso particular, esto fue hacia, a ver, ¿dónde estamos? En marzo, junio, mayo, aquí, por acá. Recuerdan que habíamos hablado de que en febrero, bueno, a finales de enero vimos una caída importante, que cierres el VIX. A finales de enero vimos una caída importante, ¿verdad? Como recordarán. Y, por supuesto, esa caída fue una de las primeras señales que mostró el Nasdaq por debajo de la media móvil de 50. Posteriormente se dio una segunda caída, recordarán, lo vimos en el Standard & Poor's, el Nasdaq se comportó bastante parecido y vimos que posteriormente los mínimos fueron cada vez más altos y aquí finalmente se dio el cruce de la media móvil exponencial de 20 por encima de 50, señalando que está recuperando la tendencia alcista. O sea, el Nasdaq, desde el punto de vista de siendo el índice que comprende en gran mayoría de un 40 a un 45%, las acciones tecnológicas de aproximadamente un 20%, las acciones de servicio y de 10 a 12% las acciones biotecnológicas o farmacéuticas, siendo este índice muy importante ya que traquea no solo aproximadamente 3.500 acciones, además de esto incluye los ADR o las acciones que cotizan en Nueva York que son de otros países, por ejemplo, Alibaba, que es una acción china, Petrobras, etcétera, ¿no? El punto al que voy es que el Nasdaq, ¿verdad?, que es otro de los señalados, también tuvo un comportamiento continuo en donde la media móvil, fíjense toda esta flecha que estoy colocando aquí, la media móvil de 50, es decir, la curva azul, es decir, los últimos 50 días, el cierre, el promedio de los últimos 50 días del índice siempre estuvo actuando de piso. Fíjense que tocaba aquí y rebotaba, tocaba aquí y rebotaba, tocaba aquí y rebotaba. Sin embargo, en este sell-off que hubo, que ha venido dándose, de hecho, continúa, y lo podemos ver acá, ¿verdad? Sí, vamos ahora sí a acercarnos acá de nuevo. En este último sell-off hemos visto varias sesiones, obviamente, en estos últimos días negativas, ¿verdad? Todas estas. De hecho, el día de ayer, aunque ustedes no lo crean, el Nasdaq tuvo un o sea, apenas positivo, ¿no? Ven allí que simplemente mostró una especie de doji, ¿verdad? En donde básicamente el precio de apertura fue acá y el precio de cierre es acá. Por eso vemos este doji acá. Ese doji lo que señala es incertidumbre en ese momento. O sea, había incertidumbre y posteriormente, bueno, aunque vemos una vela verde acá, vemos que los últimos días, todo eso, todos los días, salvo ese día, el volumen fue negativo. Es decir, estamos viendo, hay una ausencia de compradores y por el contrario, hay un incremento de vendedores que están ayudando a que el mercado caiga. Porque, bueno, estos vendedores están básicamente buscando salir de posiciones, ya que creen, entre otras razones, que el mercado a lo mejor está en modo corrección o que no consideran que puede continuar a la alza. Por supuesto, toda subida tiene un descanso, tiene un retroceso y posteriormente veríamos o un recobro o, por supuesto, la formación de una tendencia a la baja. Bueno,
Quiero entonces finalizar este pequeño análisis en el Nasdaq simplemente para mostrarles, si ven esta zona aquí, de aquí, donde ahora mismo estamos, ven que acá actuó de resistencia. Vemos que acá actuó de soporte y ahora mismo la pregunta es, ¿actuará de soporte? Es decir, ¿aguantará el Nasdaq en estos niveles para comenzar a buscar un rebote a la alza? Esa es una de las preguntas que tenemos que hacer. Quiero destacar que si no se da, es decir, este es el mínimo, recordemos acá, y lo comparamos básicamente con finales del mes de entre julio y agosto, cuando vimos un último rebote así tan bajo. Si este valor del Nasdaq cae por debajo, su próximo soporte es básicamente este que vemos acá, que viene a ser estos mínimos anteriores del mes de julio y la media móvil, esta media móvil de 200, que viene a ser, digamos, el próximo o la próxima zona de soporte o de aguante. Es decir, el Nasdaq o rebota acá y confirma que esta zona de anteriormente resistencia y soporte, porque una resistencia pasa a convertirse en soporte, sea una zona de soporte o simplemente continúa a la baja y el nuevo soporte sea aquí y tengamos básicamente este rango de movimiento. ¿Ok? O sea que el Nasdaq se mueva en ese rango. Entonces, bueno, todo esto es para decirles, por supuesto, que estamos viendo acciones que están haciendo nuevos mínimos y que, por supuesto, esto ha acarreado cierto nerviosismo del mercado que hay que destacar y que además hay que tener mucha cautela a la hora de operar. Sin embargo, vamos a aprovechar, vamos a hacer un pequeño repaso por algunas acciones y además vamos a tratar de darles algunos tips para que ustedes puedan, si se quiere, considerar algunas entradas cuando se presenten las oportunidades. Entonces, bueno, una de las cosas características que estamos viendo es que precisamente acciones de nuestro portafolio han estado afectadas de manera importante al punto de que han caído a mínimos en algunos casos de varios meses, en algunos casos de años, ¿ok? Entonces, por supuesto, esos mínimos implican que han roto zonas de soporte y, por supuesto, eso se ha traducido en un incremento en las ventas de las acciones. Recordemos cuando una acción toca un piso, ¿verdad? Suponiendo que este sea el piso, en este caso, cuando el Nasdaq tocó acá, ya que este piso no aguanta, vemos que automáticamente se genera, puede ser 2 o 3 o 4 jornadas nuevas en donde la caída se acelera. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de algunas de las acciones que estamos viendo ahora mismo y cómo para darles una referencia de cómo podemos saber que estamos o saliendo o el mercado está empeorando. Vamos a comenzar con Twitter. Vamos a hacer un pequeño análisis en diario, simplemente para darle algunas ideas y posteriormente en uno o dos casos veremos un poquito más de detalle. Entonces, por ejemplo, en Twitter, vamos a hacer un pequeño zoom out. ¿Ok? Vamos a hacer un zoom out con el objetivo de mostrarles lo que ha venido sucediendo en Twitter. Bueno, fíjense que esta línea de Twitter esta línea en Twitter, que fue aquí resistencia, ¿verdad? Que fue previo al reporte de resultados financieros, posteriormente actuó de soporte, donde aguantó la acción, y aquí venía aguantando de soporte. Si vemos a Twitter, todo lo que fue la zona hasta los $28, lleva más de 3 semanas en este periodo consolidándose, en donde hemos visto en reiteradas ocasiones rebotes a la alza. Vamos ahora a pasar un momento para poder entender esto mejor. En lugar de estar en velas de diario, vamos a pasar a velas de 1 hora para mostrarles un poco cómo nos damos cuenta que digamos, la debilidad se ha incrementado. Veamos en Twitter un momento en velas de 1 hora. Bueno, fíjense, aquí estamos viendo prácticamente lo que vimos anteriormente. Recuerden que velas de 1 hora quiere decir cada 6 o 7 velas, cada 7 velas y media representan un día del mercado, es decir, una vela del anterior. ¿Por qué? Porque cada hora, recordemos, el mercado arranca a las 9:30 de la mañana y cierra a las 4 p.m., hora Nueva York. Si ustedes suman, básicamente el mercado permanece abierto por 7 horas y media. Es decir, cada 7 velitas que ven acá van a representar un día. Y volviendo al caso de lo anterior, lo que se veía ya, aquí se va a ver con un poco más de detalle,
pero fíjense que esta zona, ¿verdad? Y aquí coloco un poco el stop loss, perdón, la línea si se quiere, de soporte. Esta zona, fíjense que acá había tratado de tocar y rebotó, acá había tratado de tocar y rebotó, 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 y así sucesivamente. Y vean que el día de hoy, vamos a sacar un momento el volumen, Eli, para que se vea el rebote, porque al menos que la levante, no sé. Perfecto. Fíjense que acá la acción rompió esos mínimos, y no solo los rompió, sino llegó a estar bastante cercana de hecho llegó a los 26.79 acá, cuando el mínimo había estado cerca de los 28. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos observar en esta acción que por supuesto cayó a estos niveles? Obviamente, si nos vamos atrás, vamos a ver que este es el mínimo de Twitter de hace casi un año. Cuidado, y no es el mínimo. Veamos a ver cuándo fue el último, el valor mínimo de Twitter anteriormente, pero creo que estuvo cerca de octubre o noviembre. O sea que, ¿quieres verlo en vez de verlo bueno, ahí lo vamos a ver no sé si una hora lo va a mostrar o volvemos a gráficas de diaria, Eli. Bueno, en marzo dio un mínimo de 26.61. Pero este es marzo del año pasado, ¿no? Ah, no. Ah, correcto, exacto. Bueno, acá hubo claro, a febrero de este año. Ah, ok, no, entonces no es un año. Entonces todavía van como, se puede decir, unos 8 meses. Sí, marzo tocó 26.61. Y fíjense que hoy casualmente tocó 26.79. Es decir, pero fueron puntos que tocó y la acción rebotó rápidamente. Entonces, bueno, allí vemos una analogía. Por supuesto, estamos hablando de que esto es, por supuesto, una señal de que seguramente en esta zona Twitter va a tratar de rebotar de manera importante. Ahora bien, vamos entonces a volver rápidamente aquí para revisar el análisis. ¿Ok? ¿Qué puede suceder? Y lo quiero simplemente destacar para que aquellos que estén monitoreando el mercado consideren, con estrategias muy sencillas, consideren entrada, sea al largo o sea al corto. ¿Dónde vería yo la clave acá? La clave, sin duda, es la zona de los $28. Twitter ahora mismo está cerca de los 28, perdón, de los 27.65. Si Twitter cerrara por encima, podría continuar a la alza, así de sencillo. Si por el contrario se acerca a esta zona, y esta zona que era soporte pasa a ser resistencia, rebotaría a la baja. ¿Okay? No voy a hablar más de la acción porque ahora Eli les va a explicar en un momento, después que termine 2 o 3 acciones, Eli le va a aplicar unas entradas que hizo. Ok. Bueno, veamos, vamos a pasar a otra acción que también ha tenido un comportamiento bastante errático y que vale la pena también revisar, ¿no? Vamos a ver a MU. No termina, yo ahorita termino vamos a ver MU, pero ahora la vamos a ver. Fíjense que ya está en gráfica de 1 hora, así que vamos a dejarla en gráfica de 1 hora. Pero MU es una acción de nuevo tecnológica. Yo voy a mostrar 2 o 3 tecnológicas simplemente con un poco más de rapidez para mostrarles dónde nos encontramos. MU tuvo un reporte financiero por acá que no le fue nada bien. De hecho, la acción, después del reporte financiero anterior, la acción ha estado cayendo a pesar de que el reporte fue positivo. Se observa en el mercado, esto es una acción que hace memorias de almacenamiento y que el mercado aparentemente se está de alguna manera consolidando. Pueden que vengan caídas en los precios por la falta de demanda. Entonces la oferta puede que sufra una contracción. De hecho, Samsung ya mencionaba que iba a recortar este tipo que por cierto Samsung es el líder en esta parte de procesamiento para la parte de almacenamiento o de memorias de almacenamiento, y por supuesto MU, en vista de que el mercado está bastante negativo, la acción no ha logrado levantar cabeza. Pero ¿qué observamos nosotros? Observamos que
aquí hubo una cantidad de noticias muy negativas, incluyendo el tema de que China podía afectarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, MU apenas tocó este valor, que fue cercano al el día 12 de agosto, no, fue agosto, fue septiembre. Perdón, el 12 de septiembre, la acción tuvo un rebote. Fíjense que después reportó resultado financiero acá y sin embargo se mantuvo. La acción se mantuvo en un periodo, en un rango, y ahora mismo vemos que la acción está testeando este mínimo, que por cierto es el mínimo anterior. ¿Por qué les menciono MU? Les menciono MU porque ustedes básicamente dirán, bueno, esta es una acción que ha venido cayendo, pero casualmente es una de las pocas de nuestro portafolio que ha caído a esos mínimos anteriores y que potencialmente podría tener un rebote importante. Sin embargo, todavía no es momento de ver cualquier rebote. Quiero destacar que el día de hoy es la única acción de todo mi portafolio, de hecho, que está en rojo, en verde. Todas las demás, todas las de mi lista de observación, todas las acciones, salvo MU, está en verde. ¿Esto es bueno o es malo? Simplemente en un día tan negativo que la acción comience a rebotar y que coincida con este soporte anterior, puede ser una buena señal. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si una acción, en el caso de lo que ustedes tengan en su portafolio, cayó a mínimos anteriores y ven que se está consolidando, puede que rebote, o sea, todavía está un signo de interrogación porque habrá que ver cómo el mercado se comporta en los próximos días, o puede que rompa soporte. Si rompió soporte como el día de hoy lo hizo Twitter, tienen que monitorear a ver si recobra o simplemente vuelve a testear ese soporte, es decir, se convierte ahora en resistencia y la acción continúa hacia abajo. ¿Ok? Entonces, lo vuelvo a repetir rápidamente. Acciones que estén haciendo mínimos, que fueron mínimos anteriores, y que estén rebotando o confirmando que ese soporte se mantiene, son acciones candidatas a potenciales rebotes. ¿Por qué? Porque básicamente el mercado del día de hoy ha mostrado que muchísimas acciones han roto su soporte. Cualquier acción que mantenga su soporte anterior, como en este caso MU, es una acción candidata a un potencial rebote. Acciones como Twitter, que rompieron el soporte y continuaron a la baja, son acciones que ahora mismo pueden ser acciones candidatas al corto, o bien hay que esperar a ver si trata de subir o de romper ese soporte anterior y ese soporte se convierte en resistencia, es decir, la acción no logra lo que era un piso anteriormente, ahora es un techo, la acción no logra subir y continúa a la baja. Entonces ahí vimos el ejemplo de MU y vimos el ejemplo de Twitter. Voy a pasar rápidamente a un par de acciones adicionales, simplemente para mostrarles, pero esto sí voy a ir un poco más rápido. Vamos a ver a MRO. MRO es una acción en el sector petrolero y vamos a verla en gráficas, en este caso en gráficas de diarias para que se vea más fácil. Y luego vamos a venir a gráficas de una hora. Fíjense que la acción acá tuvo un periodo de consolidación que fue en esta zona, que es la zona de los 22. Esto era un techo, ahora mismo esto es 19, que fue donde llegó. Y fíjense que luego de consolidar, la acción rompió a la alza, llegó hasta los 24 y ahora mismo se está devolviendo. Y vean que el día de hoy, MRO, que es una acción del sector energético, Marathon Oil, es una acción petrolera, a pesar de que el reporte de ayer mostró que Irán estaba produciendo por debajo de lo que se esperaba y que el crudo potencialmente podría subir, porque aun cuando el inventario se incrementó, hay cierta expectativa de que el crudo pueda subir. Aun cuando ese fue el caso, fíjense que MRO rompió esta zona de soporte anterior, ¿verdad? Que era resistencia, ¿no? Que era de esperarse que tocara el soporte, lo rompió y continúa a la baja. Es decir, hay que ver si la acción cierra el día por encima de 22 y en caso que no lo haga, ojo, podría venirse incluso hasta niveles inferiores. Entonces hay que tener en cuenta que esta acción, por supuesto, si no aguanta la zona de los 22, es posible que se vaya hasta los 20 o 19.50. Entonces, esto es, por ejemplo, otra acción candidata que, por supuesto, si logra rebotar y rompe los 22 de nuevo a la alza, puede ser una acción que rebote a la alza. Si no lo hace, va a ser a la baja.
vamos a ver otra acción, en este caso es Snap, que es una acción que hemos venido monitoreando, es una acción tecnológica que ha venido cayendo de manera importante y fíjense cómo la acción no deja de caer. La acción no deja de caer. Vamos a acercarnos un poco aquí, Eli, para ver este último movimiento. Fíjense que todos los días, esto es en gráfica diaria, ¿ok? Todos los días está haciendo un nuevo mínimo. Todos los días. O sea, lleva probablemente a partir de acá, cuando rompió esta zona, todos estos días Snap está haciendo un nuevo mínimo. Obviamente la acción, bueno, y de hecho, miren acá, o sea, la caída ha sido impresionante. De hecho, Snap ahora mismo está cerca de los 6.74, aquel que su último soporte era la zona de los 10.50, la acción ha perdido casi que un 45% de su valor y miren ahora mismo cómo sigue haciendo mínimo. ¿Ok? Entonces, esto es un ejemplo de que en un mercado como este, una acción que sigue haciendo mínimo es una acción candidata, sin duda, a entradas al corto, sea el day trading o sea para pequeña par de días o 3 días, etc. En resumen, si el mercado sigue mostrando debilidad, cualquier acción que haya roto soportes conocidos, ¿verdad? O soportes importantes, si no logra rebotar y romper de nuevo a la alza, es una acción candidata a lo que sería entradas al corto. Entonces, ¿qué vemos en este tipo de mercados que nos llama la atención y que es importante destacar? Número uno, por supuesto, hay que tener mucho más cautela de lo normal, es decir, no podemos apresurarnos a entrar al principio del mercado, la volatilidad se ha incrementado, no podemos considerar muchas entradas al swing trading, es decir, por varios días, mantener posiciones, ya que el riesgo se incrementa de manera exponencial y en caso de que decida mantener posiciones durante varios días, ¿verdad? En el caso de swing trading, entonces la recomendación es que busquen la orientación o la dirección del mercado. Ahora mismo el mercado está mostrando una tendencia a la baja, entonces yo buscaría acciones débiles que continúan haciendo nuevos mínimos para considerarlas a la baja. ¿Ok? Entonces, swing trading a la alza no es una buena opción. Lo otro que se puede hacer en este tipo de mercado, por ejemplo, es buscar potenciales rebotes a la alza en acciones que estén tocando mínimos de hace varios meses, mínimos de hace más de 2 o 3 semanas, o mínimos incluso de un año, ¿no? Que vemos que toca a lo mejor rebota a la alza y podemos aprovechar la oportunidad. Bueno, voy a aprovechar y voy a pasar la palabra a Eli, que Eli tiene un par de ejemplos que va a comentarles y luego posteriormente les doy un par de comentarios adicionales antes de cerrar la sesión. Eli, adelante. Bueno, básicamente les quería explicar las dos operaciones que hice el día de hoy en Twitter. Empezamos el día negativo, vamos a irnos a gráficas de 15 minutos primero. Empezamos el día negativo con una operación de menos 460 dólares, menos 465, y después recuperamos en la segunda mitad del día con una operación que nos dio 1.500, más de 1.500 dólares, para hacer un total de 1.095 dólares en el día de hoy, ¿ok? Si nos vamos aquí en 15 minutos y ampliamos un poco esta zona, no voy a entrar otra vez en los soportes que ya explicó Antonio. Como saben, esta zona de los 28 y posteriormente la zona de los 27.90, ¿ok? A los 28 fue un soporte de todos estos días anteriores, ¿ok? Cuando la acción se situó en los 27.74, ¿ok? Estamos hablando de esta zona de acá, justamente en este punto, 27.74, que si se fijan son los mínimos del día 8, tienen la fecha aquí debajo. Yo tomé una entrada, una posición buscando un rebote al alza. ¿Por qué? Twitter ya estaba en ese momento en un 6% de caída. Twitter había sido durante los últimos días una de las acciones de nuestro portafolio o nuestro watchlist de acciones tecnológicas que mejor había aguantado esta negatividad de los últimos días y sell-off que habían tenido lugar tanto el jueves y viernes de la semana pasada como a comienzos de esta semana. Y el análisis lo que estimaba era la recuperación
de la acción apenas el mercado tuviera un respiro. ¿Por qué? Chicos, esto es una regla muy sencilla. La acción que mejor aguantó los días negativos antes de este día de hoy, seguramente sea la que mejor recupere o la que tenga un rebote considerable en el momento que el mercado tenga un respiro antes o con prioridad a las otras acciones de nuestro portafolio, ¿ok? Entonces, busqué mi rebote, lamentablemente no se dio, vino un segundo sell-off. De hecho, yo mi rebote, déjenme ampliarles aquí para que lo vean mejor. Mi rebote yo lo hice en esta vela de acá. Fíjense que de hecho hizo un rebote, después lamentablemente retrocedió, volvió a intentar rebotar, no tuvo la fuerza y aquí rompió fuertemente a la baja, ¿ok? Nosotros teníamos nuestro stop loss en esta rotura de estos mínimos, ¿ok? Y tuvimos que cerrar en 27.59, que es este punto de acá, que como ven ya había roto los mínimos del día, para una pérdida de menos $465. ¿Por qué cerramos en la rotura del mínimo del día? Pues básicamente porque estaba rompiendo el soporte de los últimos días, el soporte que había aguantado la acción tras su caída hace varios días, y lo estaba haciendo con volumen, con lo cual había que salirse y replantearse la situación. Esperé a que cayera, y si se fijan aquí en gráfica de 15 minutos, se hace un tremendo martillo al alza, ¿ok? Esta figura es conocida como martillo, por más que ustedes lo vean rojo, sigue siendo un martillo, y básicamente lo que nos dice es que los vendedores se cansaron en esta zona y empiezan a aparecer los compradores, ¿ok? Entonces, una vez que la acción llega a sus mínimos del día, que es 26.79, yo obviamente ya ahí no me planteaba entrar porque no iba a quemarme las manos de nuevo, esperé a que realmente se realizara un rebote con fuerza o aparecieran compradores con suficiente volumen y me confirmara que la acción quería realizar ese rebote que yo esperaba que se hubiese realizado en el primer soporte. Cuando se realiza el primer martillo, espero a que haga un pequeño retroceso, consolide y entro en los $27, ¿ok? Entro en los $27, fíjense que se hace otra vez un martillo positivo. En este caso es una segunda confirmación de que este soporte está funcionando correctamente y a partir de ahí tuvimos la recuperación esperada. Primero la acción llegó a los 27.40, aquí me planteé el primer cierre, pero vi que la acción cuando hizo el primer retroceso no retrocedió con volumen, simplemente tuvo 3 velas considerables y siempre retrocediendo hasta 27.40, como ven, siempre tuvo sombras superiores que llegaban y tocaban los 27.40, hasta que se dio el momento de que reventó los 27.40 al alza y cerré en 27.50. ¿Por qué cerré en 27.50? Porque ya 27.50 me daba $1.560 de beneficio, cerré realmente en 27.52, ¿ok? Me daba $1.560 de beneficio, llevábamos ya una pérdida de menos 465 y eso ya nos daba 1.095 de beneficios para el día de hoy, lo cual era suficiente. Una de las cosas que nosotros siempre inculcamos es no dejarse llevar por la avaricia. Mi análisis podía perfectamente llevarme a mantener la operación incluso hasta el soporte que sirvió de soporte en la primera mitad de la jornada y que después sirvió, se confirmó con la rotura o breakdown con volumen, con lo cual yo podía haber tenido perfectamente un target en 29.60, 29.65, pero no quería arriesgarme. Ese es el resumen. No quería arriesgarme, el mercado sigue estando débil, no podemos o no recomendamos estar demasiado tiempo dentro de las operaciones porque no sabemos cuándo puede venirse un tercer sell-off, ¿ok? Y por eso tomé la determinación de cerrar. Todo esto lo hice en directo a través de los stories. Cualquiera puede irlo verificando, ir verificando las horas a las que se subieron, ir verificando las velas para que puedan comprobar que todo se fue subiendo en directo y además lo fui enviando en directo también a través del canal de Telegram que tenemos exclusivo para nuestros alumnos. El día de antes de ayer hicimos $790 también en directo. Esas operaciones se abrieron en la clase en directo con nuestros alumnos. También empecé con una operación negativa y después 2 operaciones positivas
rescataron el día. Ayer también, lamentablemente, empecé con una operación negativa y la segunda operación rescató el día para otros $790 de beneficio. Y este día de hoy que tuvimos 1095. Como ven, yo que soy day trader, las personas que sean day trader y que estén viendo esta clase, mi recomendación, tengan mucho cuidado en la primera mitad de la jornada. Se están realizando no solo un primer sell-off, sino incluso 2 y hasta 3 sell-off durante el día. El jueves sucedió, el viernes sucedió y se da una recuperación al final de la jornada. Yo he intentado en estos 3 días consecutivos aprovechar los rebotes de la primera mitad de la jornada, estimando que en algún momento el mercado iba a recuperar y no que iba a caer tan dramático como cayó hoy. Ya el primer sell-off era suficientemente dramático como para que hubiese un segundo. Lamentablemente se dio y la lección aquí, chicos, siempre que tengamos o empecemos el día con una operación negativa, y ya se los he dicho por Instagram, cabeza fría, simplemente no se dio, no todos los análisis se nos van a dar, es parte del trading, las pérdidas son parte del trading y los traders que no se lo digan y los traders que no les enseñen sus pérdidas les están mintiendo. No existe trading sin pérdidas, ¿ok? Y una vez que tenemos la cabeza fría, simplemente respirar profundo y analizar la siguiente operación. En este caso, como ven, yo respiré profundo y no entré en los mínimos del día, ni entré al primer rebote, esperé con calma que me diera la primera confirmación, retrocedió, cuando empezó a dar la segunda confirmación, entré, el martillo, segundo martillo en la zona de soporte me hace la segunda confirmación y a partir de ahí la operación se da sin ningún problema. Así que bueno, chicos, básicamente es el resumen de las operaciones que hemos tenido en los últimos 3 días. Les repito, se han dado estas operaciones en directo tanto o en las clases de nuestros alumnos en directo como también a través de nuestro canal de Telegram o a través de nuestros stories como se realizaron el día de hoy. Así que bueno, espero que les haya gustado este resumen de nuestra operativa de los últimos 3 días y los dejo con Antonio. Voy a activarle el micrófono un segundo. Listo. Ahora sí. Bueno, fíjense, una cosa que quiero destacar aquí, simplemente un último detalle, que esto que ven acá, que Eli lo mencionó, es bastante importante. Cuando ustedes vean que el rebote se da un martillo y luego se da un segundo martillo y este segundo martillo se encuentra dentro del rango del primer martillo, esto es lo que llamamos una vela interna, porque fíjense que el mínimo de esa vela supera al mínimo anterior y el máximo está justo por debajo del máximo anterior, que es como lo vemos en este martillo. Esto es una señal de una posible corrección o rebote a la alza. Entonces quiero destacar ese patrón porque me llamó la atención mientras él lo mencionaba, que lo vemos acá con estas 2 velas. Yo veo 2 o 3 martillos consecutivos. Martillo para mí implica la acción arrancó en un máximo o el mínimo, la acción retrocedió bastante y entraron los compradores. Hizo lo mismo por segunda vez y entraron los compradores. Al entrar los compradores levantan el precio. Es decir, que los compradores se comienzan a animar. Bueno, nada más para explicarles una última acción y con esto ya para resumir la sesión, vamos a ver a AMD por un momento porque ocurrió algo muy similar que ocurrió a lo ocurrido con Twitter que vale la pena comentarles. De hecho, la vamos a ver primero en velas de 1 hora para mostrarles el comportamiento que ha tenido la acción en los últimos días y luego les voy a hablar del análisis particularmente el día de hoy. Fíjense que AMD, esta zona de los 26, si lo vemos acá, en la acción, esta es 1 hora, ok, perfecto. Si quieres expande un poquito más. Perfecto. Fíjense que esta zona de los, a ver, ¿dónde tenemos aquí la zona de los 26? Perfecto, esta zona de los 26, ¿no? Esta zona de los 26, fíjense que acá la acción casi la toca hace unos días atrás, el día 3 de octubre, posteriormente la acción cae, fíjense que acá hace una envolvente, que es una envolvente, es una vela verde que le sigue a una vela roja de mucho más tamaño,
¿verdad? Lo hacen un soporte, lo cual confirma que es un rebote. La acción sube, vean que EMA 20, que es esta curva verde, está actuando de resistencia. Vean que acá vemos que en la medida que, fíjense que acá toca, hace una envolvente roja, es decir, se viene una vela de igual tamaño a la anterior que básicamente devuelve a la acción y vemos que la acción cae y posteriormente vemos acá una acercándose, hace de nuevo una envolvente, pero fíjense que cada vez que toca esta parte inferior, que es la zona de los 26, ocurre un rebote hasta EMA 20 y ocurre varias veces. Fíjense, el día de hoy sin duda arrancó la acción bastante débil, al igual que el resto del mercado, y rompió esta zona de los 26 que había venido actuando como zona de soporte. Ahora, ¿cuál es la entrada o cuál es otra de las cosas que vimos interesante? Bueno, vamos a ver ahora, vámonos a ver las de 15 minutos para mostrarles cómo la acción, fíjense en velas de 15 minutos, si colocamos acá la zona, vamos a expandirlo un poquito más. En velas de 15 minutos, vemos esta es la zona de los 26 dólares. Fíjense que la acción cae, hace un envolvente tratando de recuperar, pero no lo logra hacer. Ahora vamos a acercarnos acá, vámonos aquí para mostrarles más al detalle lo que sucedió allí. Ok, perfecto. Fíjense que la acción, en este caso en particular, la acción hace un martillo como primera señal de que se está cansando y posteriormente hace una envolvente. Entonces, esto se puede ver también, vamos a ver en gráficas de 3 minutos para mostrarles, entre otras cosas, el comportamiento que está teniendo la acción y cómo logra rebotar. Fíjense acá, ahí está perfecto. Este es el tipo de señal que yo espero. Veo un mínimo acá, veo un segundo mínimo cerca de la zona, en este caso, acá, fíjense acá, hace un mínimo, luego hace un mínimo todavía inferior al mínimo anterior, es decir, tenemos 3 mínimos consecutivos, pero miren la envolvente, cómo hace acá y enseguida rompe, ¿ven? Este mínimo anterior, lo rompe aquí, vean con esta vela, y fíjense, no solo lo rompe, sino que la acción continúa a la alza. Es decir, que aquí vemos, ya voy a dibujarlo un poquito mejor. Aquí vemos esta zona que aguantó aquí y aguantó aquí. Vemos cómo en esta zona de consolidación la acción la rompe a la alza. De hecho, fíjense, la rompe y se devuelve y confirma aquí una entrada. ¿Ok? Y por supuesto, esta entrada, fíjense que tranquilamente se nos va hasta los 25.90, que obviamente 26 al ser el máximo, la acción recupera, por ejemplo, en este caso desde los 25.40 hasta los 25.90, ¿verdad? Recupera 50 centavos, simplemente viendo el comportamiento de velas de 3 minutos, donde vemos que los mínimos anteriores se vencen, se consolida en soportes anteriores y la acción comienza a rebotar a la alza. Bueno, ¿qué quería ilustrarles con este ejemplo? Bueno, lo primero que quería ilustrar es que acciones sólidas, líderes de mercado, incluyendo AMD, incluyendo MU, incluyendo a Twitter, que fueron algunas de las acciones que vimos en el análisis del día de hoy, son acciones que tienden a caer un cierto porcentaje. Obviamente en un día muy negativo, donde hay un sell-off continuo, la acción puede caer de manera importante. Vamos viendo que la acción hace mínimos cada vez menores. Hasta que ocurre esto. Este mínimo pasa a ser ahora un mínimo mayor al anterior. En velas de 3 minutos lo podemos observar y cuando vemos este cambio, lo que nos está diciendo es que la acción está tratando de recuperar parte de lo que perdió. ¿Cómo lo estimamos? Bueno, en este caso vimos que la zona de los 26 dólares, que lo habíamos visto anteriormente, esa no es la zona. Vamos a volver a ponerlo para que. ¿Dónde es que están los 26 que ahora se me perdieron? Ahí, ¿verdad? Déjala allí. Exacto, ven que la zona de los 26 dólares, porque vemos, mira la consolidación aquí, fíjense, aquí la rompió y la acción volvió a recuperar. Esa zona de los 26 dólares que anteriormente fue soporte, como vimos en gráficas de 15 minutos y vimos en gráficas de 1 hora, que fue el mínimo que registró hace unos días, pasa a ser resistencia. Y fíjense que efectivamente
típicamente no tiene que tocar, la acción tocó 25.90 y se devolvió aquí. Es decir, yo hubiese podido entrar en esta zona, que serían los 25.50, y salirme, o 25.40, perdón, y salirme, ¿verdad? Y salirme en los 25 o cerca de los 25.85, 25.90. O sea que estos movimientos aquí se pueden dar bastante rápido. Eso para aquellos que estén haciendo day trading bastante rápido. O sea, digo, hablo de esperar el momento en donde los mínimos dejan de ser mínimos cada vez menores y comienza, por el contrario, los mínimos a ser mínimos mayores. Es decir, la acción comienza a recuperar. Bueno, esto es para decirles que en mercados con alta volatilidad, cuando la caída o cuando el mercado se cansa de caer, entre otras cosas, una de las cosas que se presenta, una de las oportunidades que se presenta precisamente para acciones líderes que tienden a rebotar de alguna manera. Y rebotar puede ser 1%, en este caso fue un 2% de 25.40 a 25.90, son 50 centavos en una acción de $25, es un 2%. O sea, suelen hacer rebotes para recuperar parte de lo perdido, ya que son acciones líderes. Esto se va a dar en escenarios en donde el mercado se cansa y uno básicamente comienza a rebotar. Ahora, ¿cuándo ocurre? Precisamente hay que tener la paciencia para ver que este mínimo ya no continúa, sino que la acción comienza a cambiar. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Bueno, aplicar estrategias en donde si veo que la acción se acerca a mi resistencia, yo siempre colocar mi objetivo por debajo de la resistencia y colocar mi entrada justo por debajo de cualquier zona de acumulación anterior, como fue este caso. Ven toda esta zona, que es la zona 25.40, 25.50. Entonces, esa zona nos da posibles entradas, ¿verdad? Lo vemos aquí, vamos a dibujarla simplemente como una línea. Y la zona cercano a la resistencia, ¿verdad? Que anteriormente era soporte. Esto aquí resistencia, ¿verdad? Aquí veríamos el soporte y esto nos daría una entrada entre soporte y resistencia. Entonces, en resumen, podemos también considerar eso. ¿Qué hacemos en mercados como este? Número uno, si vemos acciones que están rompiendo soporte y lo hacen a la baja, posibles oportunidades de entradas al corto. Número dos, si vemos que acciones caen, son líderes, esperamos a que dejen de hacer mínimos para buscar entradas y recuperar parte del dinero. Número tres, entradas al corto, es decir, buscar acciones que estén cayendo, que cuando muestren algo de fortaleza, aprovechar y entrar al corto cercano de sus resistencias anteriores, ¿no? Porque el mercado entero ahora mismo está favoreciendo la caída. Lo que no hacemos es swing trading para acciones al largo, es decir, no compro hoy 25 pensando que va a llegar mañana 26 porque no sé si el mercado lo va a hacer. No compro acciones más allá de un day trading, de hecho busco acciones que estén rebotando, busco acciones líderes que potencialmente se cansan y comiencen a rebotar, ¿ok? Ahora mismo, hasta que el mercado no se estabilice, el Standard & Poor's, el Nasdaq y los demás índices comiencen a mostrar cierta estabilidad, yo no recomendaría para nadie entrar al swing trading. Si una vez que se estabiliza y comenzamos a ver un posible recobro, pues se van a presentar varias oportunidades de swing trading cercanas a las zonas o rebotes en soporte anteriores, ¿ok? Entonces, bueno, mucha cautela, ojo clínico, hay que evitar entradas apresuradas, particularmente al inicio del día, es un mercado con mucha volatilidad, hay que evitar entradas de varios días, hay que tratar de colocar los stop loss muy cercanos, no correr riesgos innecesarios, ya que el mercado está en una situación de altísima volatilidad y hay que estar monitoreando los sectores como el Standard & Poor's y el Nasdaq para ver si hay mejora. Si no hay mejora, hay que simplemente esperar a que haya un rebote, ¿ok? Bueno, chicos, esto es todo. Un placer tenerlos a todos por acá. Muchísimas gracias a todos los que entraron desde Instagram. Muchísimas gracias, por supuesto, a todos nuestros alumnos que participaron también el día de hoy. Simplemente intentamos, bueno, ayudarlos, darles también contenido gratuito a los que no son nuestros alumnos para que puedan y entiendan cómo afrontar este tipo de mercados. Y bueno, por supuesto, si están interesados en formarse con nosotros, nos pueden contactar por Instagram a través de nuestro perfil, @ElíasFaraje, o nos pueden escribir a nuestro email, sales @tradinginstockmarket.com, ¿ok? Es un placer, por mi parte eso es todo,
y los dejo con Andor. Bueno, efectivamente, muchas gracias a todos, a nuestros alumnos de Trading in Stock Market, así como aquellos que entraron que no forman parte de la familia. Bueno, encantados de tenerlos. Buscamos precisamente darles un poco de tranquilidad, porque el mercado, la verdad que hoy estuvo bastante complicado y ha estado complicado estos últimos días, y por supuesto eleva el nivel de ansiedad, cosa que nosotros queremos que ustedes traten de controlar o de tomárselo con calma, porque esto es algo que va a ocurrir hoy, va a ocurrir mañana y puede ocurrir en cualquier momento. Parte de la psicología del trading o la formación que debemos tener en cuenta es contener nuestras emociones y evitar correr riesgos innecesarios, particularmente en momentos como este. Entonces, bueno, esto es para reafirmarles que en mercados con este tipo de comportamiento hay que, más que nunca, mantener la compostura, la serenidad, no apresurarse a tomar posiciones y, perdón, la estoy tapando, no apresurarse a tomar posiciones innecesarias, medir quirúrgicamente cualquier entrada que vayan a entrar y monitorear más de lo normal todo el comportamiento del mercado. Si ven que el mercado arranca a la baja, comienza a rebotar, luego hace nuevos mínimos menores a los anteriores, señores, la cosa está hacia a la baja. Busquen acciones en ese sentido. Si ven que el mercado baja y luego recupera y hace nuevos máximos en comparación con los máximos anteriores, el mercado está rebotando o tratando de salir de la caída, ¿ok? Entonces, monitorear eso. Candidatos, o entradas ideal al day trading, sea a la alza o al bajo o al corto, y traten de evitar swing trading, sobre todo si no sabemos en dónde está el piso de esta corrección, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias, que tengan un buen día y buenas tardes, buenas noches. Saludos. Muchísimas gracias. Chao.